Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de marzo de 2022 y esto es La Contracrónica. Poco después de que el régimen de Vladimir Putin se decidiese a invadir Ucrania, el pasado 24 de febrero, sucedió algo que nadie había previsto. Centenares de empresas occidentales dieron un paso inesperado y anunciaron su retirada inmediata del mercado ruso. A día de hoy son unas 500 de todos los sectores. Unas se han retirado sin ánimo de regresar, otras simplemente han suspendido temporalmente sus operaciones en Rusia y por último algunas han reducido a la mínima expresión su actividad en el país, escudándose en que las sanciones occidentales les impiden proveerse de mercancía. Pero no todas lo han hecho. Muchas siguen operando allí por interés económico o por razones legales. Algunas poseen grandes intereses mercantiles en Rusia y no se pueden permitir abandonar ese mercado sin ver comprometida su viabilidad. Otras están atadas a acuerdos de franquicia que les impiden marcharse. Este es el caso de Burger King, que cuenta con 800 establecimientos en Rusia, o de algunas empresas hoteleras, como la estadounidense Marriott o la francesa Accor, que tienen franquiciados decenas de hoteles por todo el país. Para las empresas esto supone un gran dilema, el de quedarse o irse de Rusia. Se debaten entre erosionar su cuenta de resultados a causa de un problema que les es ajeno o enfrentar otro tipo de erosión más duradera, la relacionada con la buena reputación, algo muy importante para todas las empresas. Las que más fácil lo tenían se marcharon casi en el acto a lo largo del primer fin de semana y otras que tienen muchos huevos en la cesta rusa se negaron a marcharse o dilataron la cuestión durante muchos días. Los minoristas han sido especialmente reacios a dejarlo todo en Rusia. Aparte de las pérdidas, temen, con bastante razón, por cierto, que el gobierno ruso se vengue y les incaute sus activos, cosa que ya está sucediendo. Los directivos de las empresas occidentales valoran con mucho cuidado qué hacer. La cadena de supermercados francesa Auchan, por ejemplo, ha decidido no irse. Junto a ella todas las empresas del grupo Muliez, que es al que pertenece Auchan. Este es un gigante de la distribución con marcas muy conocidas en toda Europa, como Decathlon o como Leroy Merlin, que lleva este grupo 3 lustros ya en Rusia y emplea allí a unas 30.000 personas. Algo similar les está pasando a grandes bancos occidentales con fuerte presencia en Rusia. Deutsche Bank se retiró a mediados de mes, el austríaco Raiffeisen, por ejemplo, no ha querido irse, el suizo Credit Suisse tampoco, el francés Société Générale tampoco, por ahora permanecen y permanecerán allí. Los consejos de administración de las empresas rezan para que esto acabe pronto, se alcance un alto el fuego y vuelva a cierta normalidad. No parece de cualquier modo que eso vaya a suceder en breve. La opinión pública occidental está muy sensibilizada sobre el tema y quiere que prevalezcan los criterios morales sobre los económicos. Pero las empresas no quieren hacer política, quieren hacer caja, que es, en definitiva, la razón de su existencia. Una de las noticias recurrentes a lo largo del último mes ha sido leer en los periódicos cómo un día u otro, pues nos decían, un día tras otro, mejor dicho, nos decían que tal o cual marca, que tal o cual empresa abandonaba el mercado ruso, que si era el último día en el que abrían los McDonald's en las ciudades rusas y se habían formado colas, que si no se podría volver a beber Coca-Cola, que si tal banco cerraba sus puertas y se volvía y lo dejaba todo tirado allí, en fin, que ha sido un goteo continuo de empresas, todas occidentales, obviamente, las chinas por supuesto no se han retirado de Rusia ni piensan hacerlo, que se marchaban del país. En total, a estas alturas estamos ya a finales, apurando el mes de marzo, unas 500 empresas de origen occidental han abandonado el mercado ruso. Lo han hecho además en muy poco tiempo, en poco más de un mes. Unas lo hicieron horas después de la invasión de Ucrania, ese mismo fin de semana. La invasión se produjo un jueves, pues entre el sábado y el domingo, al calor de las sanciones decretadas por la Unión Europea y Estados Unidos. Para muchas de ellas directamente no podían trabajar seguir trabajando en Rusia con esas sanciones. Otras han remoloneado más, algunas incluso no lo han hecho, a pesar de que las están atacando por aire, mar y tierra, en este caso por Twitter, por la televisión y por la radio. Entre las que se han ido, no todas lo han hecho de la misma manera. Algunas, como os decía antes, se han ido definitivamente, sin intención por ahora de volver a Rusia. Han dicho que suspendían de manera definitiva sus operaciones en aquel país. Cuando digo definitiva, para una empresa
Dios sabe lo que pasará dentro de 1 año, 2 años o 5 años, pero por ahora no tienen planes de volver a Rusia. Vamos, que han liquidado el negocio y que si lo vuelven por allí tendrán que empezar prácticamente de cero. Al menos en el corto o medio plazo no tienen intención de regresar. Otras lo que han anunciado es que suspenden temporalmente su negocio en Rusia con la idea de regresar allí cuando todo esto acabe y arrancar de nuevo sus operaciones. En este caso, muchas empresas lo que han aprobado son algo parecido a los expedientes de regulación de empleo temporales, los ERTE famosos que tenemos en España. Han puesto a sus empleados en Rusia en ERTE en espera de que esto acabase. Tened en cuenta que al principio pensábamos que iba a durar un fin de semana, 1 semana como mucho, pero no. Llevamos ya mes y pico de guerra, de invasión, que me parece que la cosa no se termina de acabar. Podría prolongarse 1 mes más, 2 meses más, la verdad es que no tenemos ni idea. Así que esta temporalidad se está demorando mucho más tiempo del que los directores generales de estas empresas pensaban. También les hay que han sacado un pie de Rusia dejando otro dentro del país. Es decir, han reducido a la mínima sus operaciones. Han seleccionado cuáles podían mantener, cuáles no, y se han quedado solo con las que podían mantener. Por último, las hay que no se han ido, que no han reducido sus operaciones, que no se han planteado en ningún momento suspender sus ventas allí o su operación allí. Muchas veces es fabricación. Tenían fábricas en Rusia porque tenían sociedades con empresas rusas. Es el caso de Renault, por ejemplo, que estaba fabricando los automóviles Lada, que los fabrica Autovaz. Pues Autovaz pertenece al grupo Renault, creo que es un 60 o un 70% de las acciones, y allí las plantas de fabricación de los Lada, que son unos automóviles muy famosos en Occidente y creo que en el resto del mundo, esos automóviles de la época de la Unión Soviética, que eran como los SEAT 124, que los han estado fabricando hasta hace no tantos años, ahora fabrican modelos más modernos que se corresponden con los que en España por lo menos fabrica la marca Dacia, que es de origen rumano y que también pertenece a Renault. Bien, no todas las empresas, como vemos, se dedicaban solo a vender en Rusia, muchas de ellas también fabricaban. Esas lo han tenido bastante más difícil, porque suponían dejar por completo fábricas, interrumpir líneas de fabricación y abandonar establecimientos de factorías, vamos, con todo el coste que eso supone. Así que en esto no es tan fácil, dependiendo de cómo estuviese cada una de las empresas. Había empresas que tenían de distribución, por ejemplo, que tenían 5 tiendas y otras que tenían 800 tiendas. No es lo mismo dejar a la espalda 5 tiendas que dejar 800. Bien, estas empresas que han decidido no irse son unas cuantas, lo están lamentando por lo menos en las redes sociales, pero han hecho sus cálculos y han decidido que les conviene quedarse, al menos por ahora. La Escuela de Administración de Empresas de una universidad de Estados Unidos, la Universidad de Yale, ha elaborado incluso una lista que es de acceso público, por supuesto, en la que figuran más de 500 empresas. Están divididas en 5 categorías en la que se detalla en esta lista quién se va, quién suspende temporalmente sus operaciones y quién se queda en Rusia. Lo digo por si queréis echarle un vistazo, lo tenéis en la página web de la Universidad de Yale, concretamente de la Escuela de Dirección de Empresas, el Yale School of Management. No tenéis más que entrar ahí a su página y podréis consultar actualizada esta lista de empresas que ha realizado concretamente un profesor de esta escuela. Bien, es importante recordar antes de nada que las empresas no son gobiernos. Esto es importante, ya digo. Primero porque hay mucha diversidad. No es lo mismo una empresa que tiene 2 tiendas que una empresa que tiene varias fábricas en un país. Y luego que la función de una empresa no es la misma que la de un gobierno. Una empresa no se mueve por lo general por motivaciones políticas. No está al servicio de tal o cual gobierno, sino al servicio de sus accionistas, o debería estar al servicio de sus accionistas, que son en última instancia los dueños de la empresa, porque en ella tienen metido su dinero. Cuando compramos acciones de una empresa, queremos que la empresa vaya bien, si no, no compraríamos acciones de esa empresa, como es lógico, para que, nos deje dividendo, o para que al vender la acción, si lo que queremos es vender la acción, pues ganemos algo en esa transacción. Una empresa deja de ir bien cuando está mal administrada, que sucede, por desgracia, bastante a menudo, o cuando sus ventas se resienten. Una cosa y la otra suelen ir encadenadas, pero no siempre sucede así. A veces hay factores exógenos e imprevisibles, como por ejemplo una guerra, como es el caso ahora, o una catástrofe natural, que de pronto hay, un huracán o un terremoto, algo así, que ponen de golpe y a pesar de que los directivos lo han hecho lo mejor posible y todo funcionaba muy bien, pues ponen a la empresa de un día para otro
otro en números rojos. Bien, esto es lo que ha pasado a lo largo del último mes en Rusia con las empresas occidentales, con las que tienen presencia allí. Al principio la mayor parte de ellas se pusieron de perfil. Estoy hablando del día de la invasión, del jueves, incluso del viernes. Eso simplemente no iba con ellas. Además, el plan era que aquello terminase muy pronto. Luego, sería visto y no visto. Apenas habría tiempo de fijarse siquiera en qué empresas occidentales operan en Rusia. Las sanciones que llegaron ese fin de semana indicaron a muchas que era el momento de ir cerrando, porque no iban a poder proveerse de mercancías o iban a tener infinidad de problemas con las transacciones, con los pagos, etc. Recordemos cuando aprobaron, por ejemplo, sacarles a la mayor parte de la economía rusa, sacarla del sistema SWIFT. Eso para una empresa pues es todo un problema. Otras lo que hicieron fue aguantar. Prefirieron aguantar con la esperanza puesta de que eso no durase demasiado. Vale, no se había resuelto en una semana, pero quizá en 2, pues la cosa ya estaba. Los ucranianos terminaban rindiéndose y todo volvería a la normalidad. Pero han pasado no una semana ni 2, han pasado ya casi 5 semanas y no ha sucedido nada de eso. La cosa, de hecho, ha ido a peor con el paso de los días. En ese punto, sobre todo ya a principios, los primeros días de marzo, la indignación cundió entre la opinión pública. Por razones fáciles de entender, las atrocidades que está perpetrando el ejército ruso dentro de Ucrania, los asedios a las ciudades, los bombardeos de áreas pobladas por civiles, etc., se están viendo en Occidente, lo estamos viendo en las redes sociales, lo estamos viendo en televisión, nos lo están contando los periódicos, tenemos oportunidad de ver fotografías sobrecogedoras prácticamente todos los días y eso hizo que la opinión pública occidental hizo y sigue haciendo, se haya puesto muy en contra y esté muy sensibilizada con este tema. Así que las empresas de golpe se encontraron en medio del campo de batalla, algo que no habían buscado en ningún momento, pero estaban ahí. Se confeccionó esta lista de la Escuela de Dirección de Empresas de la Universidad de Yale y los que operan en el mercado ruso, obviamente, y el resto ya lo hizo la red. Las empresas, como bien sabemos, necesitan cuidar su reputación. La reputación es importantísimo, es parte del capital de una empresa, porque de ella dependen en buena medida las ventas y también depende, y esto es muy importante, el vínculo emocional que tenemos con las marcas. A menudo, bastante a menudo de hecho, tendemos a comprar un montón de productos que necesitamos por la marca. No todo el mundo compra marca blanca. Hay gente, estamos hablando de la alimentación, en otras cosas no hay marca blanca. Se puede ver, por ejemplo, en el caso de los teléfonos. Hay clientes habituales de Samsung, hay clientes habituales de Apple porque tienen una relación en muchos casos que es emocional con esa marca y eso depende de la reputación, que la marca transmita buenos sentimientos, buenas vibraciones. La presión de los consumidores a través de Internet ha arrojado a día de hoy resultados que yo calificaría de espectaculares. Esto me lo cuentan hace un mes y no me lo hubiera creído. A día de hoy, más de 450 empresas han abandonado o reducido sus operaciones en Rusia. Hace un mes eran solo unas pocas, los últimos días de febrero. Bueno, tan pocas que nos conocíamos la lista entera porque la habían dicho los periódicos. Bien, fue en ese momento cuando este profesor de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de Yale decidió elaborar el listado, que es el que están empleando los internautas de todo Occidente para presionar a las compañías que se resisten a abandonar o a poner en suspenso sus operaciones en Rusia. Todo, la verdad, es que ha sido muy rápido. McDonald's, por ejemplo, que quizá fue la más sonada de todas, por aquello de que McDonald's lo conocemos todos, y además tenía un componente sentimental, lo de McDonald's en Rusia. McDonald's abandonó el país el día 10 de marzo, algo que tuvo muchísimo eco mediático porque esta empresa, McDonald's, las hamburgueserías, fue una empresa que había tenido un componente, ya digo, que más que mediático había sido simbólico en la caída de la Unión Soviética. Fue una de las primeras en entrar en la Unión Soviética poco antes de su final. Yo recuerdo, siendo un crío, ver cómo por televisión daban imágenes de los moscovitas haciendo cola, no sé qué año fue, el 89 o el 90, haciendo cola para comerse una hamburguesa, algo que nos llamaba la atención porque, claro, en Madrid no hacía falta hacer cola para comerse una hamburguesa, pero allí estaban deseándolo. Solo el símbolo, el logotipo, mejor dicho, de McDonald's, ya para aquellos
los rusos del final de la época soviética era el símbolo del capitalismo. Pero no solo McDonald's, también se ha ido Coca-Cola, se ha ido Pepsi, se ha ido Starbucks. Esto lo habían hecho unos días antes, 2 días antes exactamente, para consternación de los Coca-Cola adictos rusos. Pero en Rusia las empresas occidentales no solo vendían hamburguesas o Coca-Colas o frappuccinos. Rusia era un país que estaba, hasta hace mes y pico, plenamente integrado en el mercado global. Y eran cientos las empresas occidentales que operaban allí. Desde la española Inditex, que es la matriz de Zara o de Pull&Bear o de otras tantas marcas, que Inditex tenía más de 500 tiendas en toda Rusia, hasta los bufetes de abogados que operaban allí, las aseguradoras, las empresas automovilísticas, en fin. Rusia era un gran mercado, un mercado de 150 millones de habitantes, de renta media y sobre todo con grandes perspectivas de crecer en el futuro. No todas las empresas se fueron a lo largo de la primera o la segunda semana. Algunas no se han querido ir hasta el último momento. Las que no se querían ir arguían, bueno, y siguen haciéndolo, las que no se quieren ir todavía, que el ruso de a pie no tiene la culpa de lo que hace su gobierno, por lo que retirarse de allí le ocasionaría a esta gente un trastorno adicional al de la guerra y al de las sanciones y al del propio gobierno que tienen, que es un desastre absoluto. La japonesa Uniqlo, por ejemplo, que es esto que conocen en España como el Zara japonés, tenía 50 tiendas en Rusia y se negó a marcharse. Sucedió entonces que un tanque ruso pasó por encima de una furgoneta postal ucraniana, matando a 2 carteros. Se montó una campaña en Twitter contra Uniqlo que triunfó en muy poco tiempo, en solo 24 horas. Al día siguiente, la empresa Uniqlo anunció la suspensión de sus operaciones con carácter inmediato. Algo parecido ha sucedido con Nestlé, que primero prometió quedarse diciendo lo mismo, que los rusos de a pie no tenían por qué pagar aquello, y hace unos días anunció su marcha. No ha sido ajeno a ello una campaña formidable de las redes sociales que culminó con un hackeo de Nestlé, de los servidores de Nestlé, por parte de ciberactivistas de Anonymous. El presidente de la empresa de Nestlé ya no pudo resistir más y tiró la toalla anunciando que dejaba de vender todos sus productos en Rusia, a excepción de algunos que calificó como productos esenciales. Bien, como vemos, un buen número de empresas ha salido de Rusia por razones operativas, porque simplemente no podía hacer llegar los productos que vendía allí, porque tenía que importarlos y había ya 1000 trabas para importarlos, porque tenía que pagarlos, obviamente, o poder repatriar beneficios y tampoco podía hacerlo. Otras lo han hecho por motivos morales, algunas empujadas a ello, y otras muchas como resultado directo además de campañas montadas en Internet, como esta que os acabo de decir, que obligó a Uniqlo o a Nestlé a marcharse. Ninguna empresa quiere, claro, obviamente, dar la impresión de que apoya esta invasión. Nadie en su sano juicio apoya una invasión como esta. Y la verdad es que todo perfecto. Me parece muy bien que las empresas, que no dejan de estar formadas por seres humanos, quieren hacer ver que ellas no apoyan esta locura. La opinión pública se organiza a través de las redes sociales y, claro, consigue en ciertas ocasiones que las empresas se guíen por criterios morales. No es la primera vez que lo vemos. Los boicots a ciertas marcas son continuos, a veces tienen éxito y otras veces no tienen ningún éxito. En este caso han tenido, como ya he dicho antes, un éxito espectacular porque han sido casi 500 las empresas que han dejado de operar en Rusia, algunas con muchísimos huevos depositados allí. Caso de Inditex con 500 tiendas, más de 500 tiendas, en fin, tenía realmente un capital metido la empresa de Amancio Ortega en Rusia. Pero bueno, no todo es tan blanco y tan negro como puede parecer. Está sucediendo algo malo, las empresas operan allí, hacen su negocio honradamente allí, y entonces como es algo malo no puede seguir sucediendo, pues para presionar vamos a sacarlas de allí tocando la fibra sensible o directamente hackeándoles, como el caso de Nestlé, para que se lo piensen 2 veces y salgan. Las empresas occidentales emplean a cientos de miles de rusos de a pie. Esto no hay que olvidarlo, por no hablar de millones, que efectivamente no tienen culpa alguna de que su gobierno haya decidido invadir otro país y además haya decidido hacerlo de la forma tan salvaje como lo está haciendo. Eso por un lado. Luego, por otro, las empresas que deciden irse se enfrentan a pérdidas considerables. Y a pérdidas considerables por partida doble. Vamos a tratar de meternos en la piel del director general o del dueño de la empresa.
Por un lado dejan de vender, imaginemos lo que vendían esas 500 tiendas de Zara, o los 800 establecimientos de Burger King que siguen operando, por cierto, en Rusia. En este caso son franquicias. Eso por un lado, lo que dejan de ingresar. Y luego por otro, se exponen, y esto diría que es más grave todavía, a que el gobierno ruso les incaute sus activos. Algo que ya está sucediendo, como venganza por las sanciones y por la congelación de activos de los oligarcas rusos en Occidente. Como os decía antes, una empresa, y esto es importante remarcarlo, una empresa se debe a sus accionistas y su misión fundamental es ganar dinero. Gracias a Dios, así las empresas pueden seguir existiendo. Una empresa no es una ONG, no es una orden religiosa, como las Hermanitas de la Caridad o como la Orden de Malta. Si una empresa pierde dinero, pierde también su razón de ser, que es ganar dinero y mantenerse con vida, es decir, ser viable e incluso crecer. Si pierde dinero durante un tiempo, unas podrán aguantar más, otras menos, tiene que echar el cierre y poner a todos sus empleados en la calle. Y no solo en Rusia, sino también en el resto del mundo. Rusia es un mercado pequeño, obviamente, pero para algunas compañías es lo suficientemente significativo como para que prescindir de él les haga un roto en la cuenta de resultados y comprometa la propia viabilidad de la empresa en otros lugares del mundo. Podría pensarse en este punto que, aunque su misión sea ganar dinero, no está bien hacerlo en un país como Rusia, ya que buena parte de ese dinero va a destinarse a una guerra como la de Ucrania. Toda la parte correspondiente por lo menos a los impuestos, desde luego, en la que, como os decía, se están perpetrando todo tipo de atrocidades por parte del ejército ruso. Bien, eso es cierto, pero deberíamos antes preguntarnos por qué la opinión pública occidental no es tan severa con otros mercados en los que imperan regímenes odiosos. Se me ocurren muchísimos, ¿eh? No sé, el mercado saudí, por ejemplo, el chino, el bielorruso, el venezolano, el cubano. Nadie pide un boicot, o casi nadie, para las empresas occidentales que operan en China, o en Bielorrusia, o en Venezuela, o en Cuba. Es cierto que en ninguno de los 5 ejemplos que pongo hay una invasión a otro país, pero en todos los casos castigan sin piedad a su propio pueblo. Tan moralmente despreciable es matar ucranianos a cañonazos como matar venezolanos o cubanos de hambre, que es lo que hace el régimen de Nicolás Maduro o el de Miguel Díaz-Canel. En el caso de Arabia Saudí, hay además una intervención militar directa en otro país. Nos encontraríamos con algo parecido a lo de Ucrania, no es exactamente lo mismo. Me refiero a Yemen, obviamente, que es en la guerra civil de Yemen, el ejército saudí participa con entusiasmo desde hace 7 años. Está bien que los consumidores occidentales vigilen si sus marcas favoritas son dignas de su confianza desde el punto de vista ético, pero sin olvidar que eso puede volverse en contra de las propias empresas occidentales. ¿Qué pasaría, por ejemplo, y hago una pregunta, si China decidiese invadir Taiwán, como hemos tratado aquí en la Contracrónica en alguna ocasión, y eso trajese un boicot a las decenas de miles de empresas occidentales que operan en el país? Eso no sería ninguna broma. China no es un mercado pequeño como el ruso. Un boicot semejante pondría a muchas multinacionales occidentales al borde de la quiebra, lo que a su vez traería despidos en el propio Occidente, que sería algo así como un boomerang que volvería a quien lo ha lanzado, es decir, nos volvería hacia nosotros y nos golpearía. Hemos entrado en una época convulsa, creo que en esto estamos todos de acuerdo. No sabemos, por lo tanto, aún, porque acabamos de entrar, no sabemos qué consecuencias tendrá para el mercado mundial y para la globalización. La globalización es un fenómeno eminentemente bueno, que ha traído prosperidad para prácticamente todo el mundo en el último medio siglo. Parece claro que en Occidente debemos defender y promover nuestro estilo de vida y nuestra organización política y nuestros valores morales, como algo que es moralmente superior a las autocracias que han ido surgiendo por el mundo. Algunas ya estaban y se han consolidado. Pero eso tendrá efectos, y debemos saberlos. Muchos de ellos no buscados ni deseados. De la misma manera que pedimos sacrificios a las empresas, debemos estar dispuestos a pedírnoslos también a nosotros mismos.
Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Israel, que nos habla de uno de los temas de la semana, un tema en principio menor, pero que se ha convertido en tema mayor gracias a los periódicos y las redes sociales. Me refiero al bofetón que Will Smith le dio a Chris Rock el otro día en la ceremonia de los premios Oscar. Y me gustaría comentar lo que sucedió en la ceremonia de los Oscars, o más bien si el humor debe tener límites, o de alguna forma los límites de la libertad de expresión. Entonces, yo lo que no respeto es este humor de chinchar y de meterse con determinados colectivos, pero que no se atreva a meterse con otros. Por ejemplo, estos humoristas que se ríen de los católicos y de sus creencias, pero bien se cuidan de meterse con los musulmanes, bien porque es políticamente incorrecto o también porque te puede llevar a un disgusto. Ahí la transgresión y el vamos a reírnos de todo, pues no existe. Entonces este humor que padecemos de las televisiones, de los talk shows, etcétera, en los que las víctimas de las bromas son siempre los mismos y hay de ti si te quejas porque te dicen que eres un aburrido, un muermo, que estás contra la libertad de expresión, pero claro, vemos cómo eso otros colectivos no se les toca. El presentador, que es muy intrépido para hacer bromas sobre la mujer de Will Smith, toda la noche no hizo una broma políticamente incorrecta, no atacó ningún colectivo de estos victimizados ni nada por el estilo. Bueno, Israel, ya sabes aquello de que si quieres saber quién manda, entérate antes de quién no te puedes reír, vamos, de quién no puedes hacer bromas. En la Unión Soviética o en los países del bloque del Este no podías hacer bromas sobre el Partido Comunista. Tampoco, naturalmente, podías hacer bromas sobre el gobierno. En la España de Franco no se podían hacer bromas de la Iglesia o del ejército. Esto no significa que no se hiciesen, claro. En la Rusia soviética había un montón de chistes, casi todos buenísimos, sobre el Partido Comunista y sobre el comunismo en general, pero se contaban en confianza, entre amigos muy cercanos y familiares. Lo mismo sucedía en la España de Franco. Se solía bromear sobre el régimen o sobre los curas, pero se hacía de nuevo en confianza. Ningún humorista contaba esos chistes por televisión o por la radio. En los años 80 o 90 se podía hacer chistes ya en España de casi cualquier cosa. Desde entonces se ha ido cerrando cada vez más el canal por el que discurre el humor. Hay un montón de cosas sobre las que no se puede bromear. Acuérdate hace unos años cuando Robert Bodegas, uno de los integrantes del dúo Pantomima Full, hizo un chiste sobre gitanos. Bueno, le cayó la del pulpo al pobre hombre y era un chiste inocente que hace 10 o 15 años nos hubiera hecho a todos gracia, incluyendo por supuesto a los gitanos. Pero es que hoy no se pueden hacer chistes sobre minorías. Claro, por poder se pueden hacer, pero es peligroso, especialmente si lo haces a través de televisión. El problema aquí es que han creado demasiadas minorías. Bueno, han convertido en minoría a una mayoría, como por ejemplo las mujeres, que son la mitad de la población. Para muchos hacer un chiste sobre mujeres o sobre la condición femenina ya es un pasaporte directo a que te califiquen de machista. Bien, pues eso mismo es lo que han dicho o le están diciendo a Chris Rock, el humorista que hizo el chiste sobre la mujer de Will Smith. Por lo demás, lo que ha hecho Will Smith me parece muy bien. Llamadme machista si queréis, pero un caballero siempre debe salir en defensa de una dama. Bien, vamos ahora con Ricardo, que es de Panamá y que tiene una pregunta sobre el precio del petróleo. Quisiera traer un punto a tu análisis. Cuando has hablado las últimas semanas de la situación actual del petróleo, los precios cómo han ido aumentando, entre otras cosas has indicado que la industria del petróleo hay poco incentivo para invertir, más que nada porque se prevé que en el futuro inmediato pues cada vez se utilicen más carros eléctricos o de otro tipo de energía, que utilicen otro tipo de energía distinta a la de la combustión interna de los derivados del petróleo, y que cada vez se pongan más restricciones a los vehículos que utilizan derivados del petróleo y que eso hace incierto el futuro de la industria. Te pregunto, entiendo que actualmente del petróleo que se produce en el mundo solamente el 15% se va a producir gasolina, diésel, es decir, a producir combustible para la flota vehicular mundial, el 15% solamente, y que el resto del petróleo se utiliza más que nada como materia prima para elaborar plásticos y otros productos utilizados por la industria, no como una fuente de energía, sino como un producto final. Muchas de las cosas que utilizamos, plásticos, materiales similares al caucho, polímeros, vienen del petróleo. Y yo entiendo que
a esto le queda mucho futuro todavía, porque sí tenemos reemplazo para el petróleo como fuente de energía, pero no tenemos reemplazo para el petróleo como materia prima para elaborar estos productos sintéticos que nos acompañan día a día, desde materiales para nuestro uso cotidiano, envases y todo lo demás. Entonces, ¿qué tan cierto es que para la industria petrolera no se tiene claro el futuro, producto de las energías alternativas, si todavía queda mucho por andar para el petróleo como materia prima? Me gustaría un análisis tuyo al respecto y un saludo desde Panamá. Felicidades por tu programa. No, Ricardo, la mayor parte de un barril de petróleo se va al transporte. Aproximadamente el 65% de cada barril se convierte en gasolina, en gasóleo y en combustible de aviación, ¿eh? El 15% se convierte en fuel oil, que se emplea en la calefacción y también en el combustible de los barcos. De nuevo tienes transporte. El 10% se va a asfalto y a gases como el propano, y el 10% restante sirve como materia prima para la industria petroquímica. Bien, esto lo que nos viene a decir es que aproximadamente el 80% de un barril se dedica en esencia al transporte y a la calefacción, sobre todo al transporte. Si todos los automóviles, los autobuses, los camiones que hay por todo el mundo, las camionetas, etcétera, pasasen a ser eléctricos, haría falta mucho menos petróleo. Lo mismo sucedería si los barcos y los aviones empiezan a moverse, pues no sé, por ejemplo, con hidrógeno. Pero eso no se va a hacer de la noche a la mañana. La transición, que ya ha empezado, por cierto, llevará muchas décadas. En circunstancias normales llevaría de aquí a finales de este siglo. Una de las razones principales por las que no se invierte o se invierte menos de lo necesario en la industria petrolera, y ya lo he comentado aquí varias veces, es porque los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea quieren descarbonizar la economía de aquí al año 2050 y se han fijado objetivos muy ambiciosos de aquí a 2030, que está a la vuelta de la esquina, y están legislando para conseguir esos objetivos. Es muy poco tiempo, el caso de 2050 son 28 años. Si lo consiguen, significará que hará falta mucho menos petróleo en muy poco tiempo. Abrir un pozo petrolero, un yacimiento, puede llegar a ser muy caro, especialmente si es submarino. Cuando digo caro, hablo de miles de millones de dólares de inversión. Solo en prospecciones ya. Si ese dinero no lo vas a recuperar, pues evidentemente ni haces prospecciones ni abres el pozo. Bien, seguimos con Alberto, que pregunta por qué en España no extraemos las reservas de gas no convencional que hay en el país. Hola, un saludo Fernando, a ti y a todos los contraescuchas. Quería poner encima de la mesa un tema y es el de las reservas de gas natural que hay probadas que están en el subsuelo de España, del propio territorio peninsular español. Y es que según he leído, si se extrajeran todas, tendríamos para el consumo actual anual multiplicado por 70. Es decir, podríamos usar el gas natural para la generación de electricidad, para calentarnos, 70 años. El problema es que este gas se tiene que extraer por la conocida como técnica del fracking, que todos seguro que sabemos cómo es. La cosa es que, ¿por qué no se hace? Sé que hay una ley que lo prohíbe, que desde hace unos años que prohíbe la extracción de hidrocarburos mediante esta técnica. Y realmente existe tanto riesgo, como dicen los ecologistas, de que se emitan gases contaminantes que tengan efectos nocivos para la salud, he leído que puede emitir benceno, que es cancerígeno, que puede contaminar las aguas, que se pueden producir terremotos. Realmente es tanto el riesgo. No se pueden tomar medidas para que se extraiga de una manera segura. Quería preguntarte tu opinión sobre esto y si algún contraescucha pues sabe más del tema, pues que nos ilustre a los demás. Bueno, muchas gracias y enhorabuena por el programa, Fernando. Bueno, esto que nos traes, Alberto, daría para un programa entero. Pero vamos, no se extraen esas reservas porque está prohibido por ley. Y está prohibido por ley por razones medioambientales. No hay que darle muchas más vueltas. La extracción del gas mediante fracturación hidráulica implica inyectar agua a presión en el subsuelo para que aflore el gas y pueda ser extraído y aprovechado. Por eso se le llama fracturación hidráulica. Esto tiene un impacto ambiental evidente, pero es que todas las actividades humanas, más aún
las relacionadas con la energía lo tienen. Así que la cuestión es política. En países como Estados Unidos o Canadá han decidido aprobarlo y lo aprovechan. En Europa se ha prohibido en muchos países, entre ellos España. Hace unos años el gas era barato en el mercado internacional y no importaba demasiado traerlo de fuera. A partir de ahora, como es una cuestión política, no lo olvides, quizás se lo piensen 2 veces. Seguimos con Carlos, que está en Múnich y que nos habla del cambio de postura de Pedro Sánchez respecto al Sáhara. Hola Fernando, quisiera dejarte una reflexión que he escuchado en el podcast de Jordi Wild que tuvo con un chico que tiene un canal de YouTube que se llama Memorias de Pez, que al parecer es un canal de análisis político y tiene que ver esta reflexión con el movimiento de Pedro Sánchez con respecto al Sáhara Occidental. Él piensa que hay cosas que no se saben, o sea, porque los motivos así a primera vista pues evidentemente son un misterio, y él cree que Argelia está metida en toda esta maniobra. Digamos, de puertas afuera, sigue siendo, digamos, un rival de Marruecos, sigue siendo algo así como, pues eso, siguen teniendo esa enemistad, pero al menos para esta cosa concreta sí que es un aliado. ¿Y por qué? Porque, bueno, en la manera en que se beneficia Marruecos es evidente. Amplía su territorio una barbaridad, con acceso a recursos y con la victoria política de puertas adentro que eso le supone. España haría eso, o podría estar dispuesta a eso, a cambio de tener, digamos, un compromiso formal por parte de Marruecos de no echarle los inmigrantes a la valla, de renunciar a sus pretensiones de aguas territoriales y con respecto a los enclaves de Ceuta y Melilla, y que la propia Marruecos abra el gasoducto de Argelia que pasa por el estrecho, para que España en esta época de crisis energética se pueda abastecer del gas de Argelia. ¿Y Argelia qué gana? Pues es evidente que la posibilidad de exportar mucho gas a España y potencialmente a Europa a través de España como alternativa a Rusia. Y ahora mismo que los precios del gas pues se han disparado, es una oportunidad especial para Argelia. Entonces, el poder suministrar a través de 2 gasoductos a Europa con toda la demanda que hay, pues evidentemente es un aliciente muy grande. Y luego, por otra parte, es también una forma de distanciarse políticamente de Rusia, en cuanto que se percibe como un actor internacional que ya no es capaz de garantizar digamos, un apoyo fiable vista la evolución de la economía del país y de la situación en la que se ha visto envuelta, ¿no? Entonces, a lo mejor, según su suposición, podría ser un cambio en la política exterior argelina a raíz de la nueva situación. Bueno, pues esa es su suposición. No sé exactamente en qué se basa o cómo puede saberlo, pero bueno, quizá podría ser de interés para ti y para el resto de escuchas. Y claro, bueno, en todo esto los que pierden son los saharauis, pobrecillos. Pero bueno, ya se sabe que la política exterior es así y no hay lealtades tampoco que duren mucho si no hay interés por medio. Solo me queda preguntarte una cosa y tiene que ver con la carta en sí de Sánchez. ¿Esa carta tiene algún tipo de valor jurídico o para que sea vinculante el acuerdo hay que hacerlo en algún tipo de sesión especial eh, en la ONU o alguna historia así para que tenga carácter vinculante con todas las naciones implicadas? Venga, muchas gracias por todo y un saludo.
Bueno, esto que me cuentas, Carlos, no deja de ser una hipótesis, pero vamos, Argelia ya exporta gas a España a través del Medgas y de barcos metaneros que cargan en Argelia y descargan en las plantas de regasificación españolas. Respecto a lo que comentas de la ONU, a ver, Sánchez se ha limitado a cambiar la postura del gobierno español, que era la misma que la de la ONU, es decir, un referéndum de autodeterminación en el Sáhara. Ahora tendrá que ser la ONU la que cambie de parecer, pero por ahora no parece por la labor. Hay muchos estados que mantienen relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática, que es como se llama aquel estado. Argelia es uno de ellos, pero no el único. En África hay muchos más y también mantiene relaciones diplomáticas con Irán y con varios países hispanoamericanos como Cuba, Venezuela, México, Bolivia, Perú y algunos más. Los saharauis, recuerda, son hispanohablantes y desde los años 70 se han trabajado muy a fondo en la América hispana, sabiendo que allí pues siempre encontrarían oídos que les escuchasen. Bien, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de China y su fallida experiencia con la estrategia COVID-0. El gobierno chino quiere que la COVID desaparezca y cree que aplicando sus habituales medidas tiránicas contra su población, el virus acorralado e intimidado desaparecerá. Vacunar a su población, empezando por la más vulnerable, con las vacunas más efectivas, no puede hacerlo, pese a que los datos fiables indican que es la decisión correcta. Con sus datos trucados y sus intereses bastardos, los gobernados chinos en general y el resto del mundo, por supuesto, nos podemos dar por fastidiados, ya que las prioridades del gobierno chino son turbias y al tiempo nítidas. Como errar no les tumba, solo les radicaliza, pues muchos les ha de torcer la economía para que se planteen una reflexión. Veremos cuánto se tuerce. Un gran saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 30 de marzo. Mañana no sé si entramos o no entramos en abril, porque este mes tiene, no entramos porque este mes tiene solo, el mes de marzo tiene 31 días, por lo tanto tendremos que esperar hasta el viernes para entrar en el mes de abril, es decir, en la primavera plena, que por cierto por España no se está dejando caer por todo todavía, y según nos cuentan los del tiempo, va a tardar todavía como mínimo 1 o 2 semanitas más. De cualquier manera, primavera no tendremos, pero contra sí que habrá mañana. Hasta mañana, amigos.